Hola a todos. ¿Sabíais que el color no solamente embellece una obra, sino que también influye y hasta cierto punto controla cómo la percibimos? En este vídeo te voy a hablar de algunas leyes del color y te voy a mostrar algunos ejercicios visuales impactantes que van a ayudarte a comprender algunos de los secretos del color y cómo utilizarlos a tu favor. Verás con tus propios ojos cómo los colores cambian, engañan y guían nuestra mirada. Quédate hasta el final y descubre cómo aplicar estos principios para transformar tu arte. Vamos a verlo. Aquí tenemos el círculo cromático donde tenemos los colores primarios, amarillo, rojo y azul. Los colores secundarios que surgen de la mezcla de los primarios entre sí, ¿no? Con distintos grados. Entre el azul y el rojo tenemos violeta, más rojizo o más azulado según vamos hacia un lado u otro del color. Entre el azul y el amarillo tenemos los verdes, también más o menos azulados o amarillosos según nos acercamos al azul o al amarillo, y entre los amarillos entre el amarillo y el rojo tenemos los colores naranjas, rojo naranja, naranja y amarillo naranja. Los colores que están opuestos en la rueda del color son colores que llamamos complementarios. El azul con el naranja, el violeta con el amarillo y el rojo con el verde. Esto es muy importante para lo que vamos a explicar a continuación. La primera ley de la que vamos a hablar es la ley de los colores complementarios. Esta ley se basa en el uso de colores opuestos en la rueda cromática, por ejemplo azul y naranja, rojo y verde, amarillo y violeta. Al usarse juntos, estos colores resaltan al máximo, generan un alto contraste, haciendo que los elementos se destaquen y aporten dinamismo a la composición. Aquí tenemos dos cuadrados naranjas y fijaos cómo si colocamos colores diferentes a su alrededor, la percepción que vamos a tener de ese color va a variar. Si colocamos aquí un color rojo, es un color adyacente en la rueda del color al naranja, tenemos una sensación visual que para el mismo naranja cambia mucho si colocamos su color complementario, el azul. Fijaos cómo estos dos naranjas, aun siendo iguales aisladamente considerados, cuando se ven rodeados por otros colores, cambian. Y en particular, cuando se ven rodeados por su color complementario, brillan mucho más que cuando están rodeados por otros colores, ¿no? En este caso, al usar colores complementarios, el objeto resalta de forma vibrante. En cambio, en la segunda, el objeto se integra más al fondo. Esto demuestra cómo los colores opuestos potencian el impacto visual. Podemos hacer este mismo ejercicio con otros colores complementarios. Si rodeamos estos violetas, en este primer caso de un azul, un color adyacente o muy próximo al azul en la rueda del color, y lo hacemos con el amarillo, que es el color complementario, os daréis cuenta como aquí el violeta también va a vibrar mucho más que en este otro de los casos, ¿no? Proporcionando un contraste de complementario muy intenso, muy interesante. Y probemos asimismo con el verde. Si rodeamos al verde de un color como el azul, por ejemplo, la forma en que percibimos ese verde es muy diferente a si lo hacemos con el rojo, que es su color complementario. Podéis ver también cómo, en este caso, este verde vibra mucho más que ese verde. La conclusión de este primer ejercicio y de esta primera ley es la recomendación de utilizar colores complementarios cuando queramos reforzar el impacto visual en determinadas zonas de nuestra obra o de nuestra composición. Pero recuerda hacerlo con cierta moderación y cierto equilibrio para no saturar demasiado la composición y tener un resultado demasiado agresivo visualmente. Vamos a ver algunos ejemplos del uso de complementarios. Naranja con azul. Rojo y verde. Violeta y amarillo. La segunda ley que vamos a comentar es lo que llamamos la ley de la armonía análoga.
Llamamos colores análogos a aquellos que son colores adyacentes en la rueda del color, los que están al lado uno del otro, ¿no? Como por ejemplo el amarillo con el amarillo naranja y con el naranja. Al utilizar los colores análogos, lo que damos es una sensación de continuidad y de unidad y evitamos el uso de contrastes fuertes. Fijaos cómo al emplear colores que se encuentran uno al lado del otro en la rueda del color, la composición adquiere una sensación de unidad y calma. Esta técnica es perfecta para transmitir armonía en tus obras y evitar un contraste fuerte. En consecuencia, la conclusión que podemos obtener es que si deseamos tener composiciones armónicas, equilibradas, de gran cohesión, debemos utilizar colores adyacentes en la rueda del color o colores análogos, que son ideales pues, para fondos, para paisajes tranquilos, para composiciones equilibradas y calmadas. Veamos algunos ejemplos de la utilización de colores análogos. La tercera ley a la que nos vamos a referir es la que conocemos como contraste de saturación. Cuando hablamos de contraste de saturación nos referimos a combinar colores que sean muy saturados, muy vibrantes, muy luminosos, con colores que tengan un menor nivel de saturación, que sean colores quebrados, más apagados, más pastel, ¿no? Esto lo que crea es un contraste de saturación entre ambos colores al combinarse, que lo que hace es generar interés visual y concentrar o desviar la atención hacia esa zona donde se produce ese contraste. Vamos a hacer ahora un ejercicio sobre la ley del contraste de saturación. Hemos recortado dos círculos de cartulina de color rojo y vamos a pegar uno de los círculos sobre una cartulina de un tono desaturado. Por ejemplo, sobre este rosa pálido, ¿no? Es un color más quebrado, ¿no? Y el otro círculo lo vamos a pegar sobre una superficie, sobre una cartulina de un color bastante saturado, en este caso un azul. Os daréis cuenta cómo el círculo rojo resalta mucho más sobre este fondo desaturado y se pierde un poco más en el fondo más intenso. El rojo vibrante sobre el rosa pálido se destaca de inmediato, mientras que en la segunda opción el contraste es menor porque ambos colores tienen la misma intensidad. Esto demuestra que el contraste de saturación dirige la mirada hacia lo que deseas enfatizar. La recomendación o conclusión que cabe deducir de esta ley es la de utilizar preferentemente colores desaturados o colores quebrados para los fondos para conseguir así realmente que los colores más saturados destaquen en la composición y crear un punto focal claro. Veamos algunos ejemplos. Vamos a referirnos ahora a la ley que llamamos de contraste de temperatura, es decir, colores cálidos, amarillos, naranjas, rojos, versus colores fríos, azules, verdes, violetas. Normalmente lo que ocurre aquí es que cuando utilizamos colores cálidos, los colores cálidos tienden a adelantarse, a acercarse visualmente, mientras que los colores fríos tienden a alejarse. Esto lleva a una conclusión muy importante, y es que cuando utilizamos colores para tratar de alejar la imagen, debemos utilizar colores fríos, mientras que cuando utilizamos colores cálidos estaremos acercando visualmente la imagen. En este ejercicio vamos a tomar dos objetos iguales, dos triángulos en este caso, un triángulo en colores fríos y un triángulo en colores cálidos, en color cálido, azul versus amarillo. Observa cómo el triángulo amarillo parece como adelantarse, mientras que el azul da una sensación como de estar más lejano. Nuestro ojo percibe los colores cálidos como cercanos y los colores fríos como lejanos. Los colores cálidos emergen y captan la atención, mientras que los fríos reculan, creando una sensación de profundidad. Combinar ambos efectos permite guiar la mirada de manera intencional y crear planos en nuestras composiciones sin
necesidad de usar perspectiva, simplemente con lo que es la perspectiva cromática. Lo mismo ocurriría si comparamos un círculo rojo más cálido con un círculo azul más frío, donde también el rojo parece que viene más hacia nosotros visualmente que el azul, que tiende un poquito a ir hacia adentro, a alejarse. Por lo tanto, si quieres dar sensación de profundidad en tu obra, utiliza colores fríos para los últimos planos, mientras que puedes reservar los colores cálidos para los primeros planos, creando así un equilibrio, un balance dinámico en tus obras. Por último, tenemos que señalar la ley del color monocromático, que se basa en la utilización de un único color, variando únicamente sus tonos, sus matices y su saturación para crear contraste y profundidad. Esta técnica enfatiza la luz, la sombra, la forma, la estructura tonal, para no depender de la diversidad de color, para no depender de la diversidad cromática. Usar un único color en diferentes tonos puede generar una imagen interesante sin la distracción de muchos colores diferentes. Y aunque utilicemos un único color, la variedad de tonos y de saturaciones crea una rica paleta visual, permitiendo destacar formas, volúmenes, de manera sutil pero impactante. Os aconsejo que utilicéis la monocromía si lo que queréis es explorar, digamos, unas composiciones más basadas en la luz, la sombra, la estructura tonal, sin depender tanto del color. Una paleta reducida puede ser tan sofisticada y elegante como una paleta muy colorida. Pruébala. Así pues, como conclusiones o recomendaciones finales, podríamos señalar las siguientes. Los colores complementarios generan un gran impacto visual y resaltan elementos de la composición que queremos destacar. Los colores análogos, es decir, los colores que están al lado en la rueda del color, ofrecen cohesión y transmiten calma y serenidad y una gran coherencia. El contraste de saturación crea puntos focales importantes y concentra la atención y lleva la mirada a esos puntos. El contraste de temperatura contribuye a la profundidad y al dinamismo visual, creando la sensación de planos en el espacio. Y el uso del monocromo enfatiza la estructura de la obra, los valores tonales, las formas y da a la misma una gran coherencia y un gran contraste. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado y que te haya resultado de interés para orientar el uso del color en tus trabajos. Nos vemos en el próximo. Un saludo.